Bienvenidos, estudiantes de noveno. En este video vamos a hacer la explicación de la formación de los óxidos. Recuerden que los óxidos son una función química, es decir, un grupo de compuestos que se forma de la reacción entre el elemento oxígeno y cualquiera otro de los que existen en la naturaleza, que son los que están en la tabla periódica. Para comenzar a escribir la síntesis de un óxido, debemos comenzar escribiendo el símbolo del elemento. En este caso vamos a escoger el elemento sodio para la explicación. Cuando yo escribo el elemento, es muy importante tener en cuenta si el elemento es un metal, es un no metal y si es sólido, líquido o gaseoso. ¿Por qué? En este caso el sodio es un metal y es un sólido y basta con que yo escriba una vez el símbolo del elemento y ya, para plantear la reacción. En cambio, cuando yo escribo más oxígeno, el oxígeno siempre le debo poner este número 2 abajo. Recuerden que el oxígeno es un elemento diatómico, es decir, para que exista en la naturaleza, como es un elemento gaseoso, mínimo deben estar dos átomos juntos formando una molécula. Por eso, cuando los elementos son gaseosos, siempre en la parte inferior derecha del símbolo deben llevar este número 2. Hasta este momento tenemos escritos los reactivos, sodio más oxígeno, luego produce y vamos a escribir el producto. En el producto escribimos siempre el elemento y luego enseguida, pegadito a él, el elemento oxígeno. Luego que tengo esto, vamos a trabajar los estados de oxidación. Recuerden que los estados de oxidación son la posible carga eléctrica que cada elemento va a aportar al compuesto. En el caso de los óxidos, la carga eléctrica que aporta el oxígeno siempre será la carga negativa y es igual a -2. Este estado de oxidación -2, o el del oxígeno o de cualquier elemento, se pueden buscar en la tabla periódica. Pueden aparecer como estados de oxidación, en cuyo caso tienen los signos, positivo o negativo, o pueden encontrarse como valencias. En ese caso sí debemos tener en cuenta y estar pendientes cuando vamos a ubicar lo positivo o cuando negativo. Este -2 del oxígeno, que es un estado de oxidación que siempre se va a encontrar así, obedece a que el elemento oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, es decir, que le faltan siempre 2 para completar el octeto, es decir, es un átomo que siempre va a tratar de recibir 2 electrones para estabilizarse. Como los electrones tienen carga negativa, por eso siempre el estado de oxidación será -2. El sodio lo busco en la tabla periódica, está en el grupo 1A y me dice que su estado de oxidación es +1. Voy a revisar las cargas eléctricas completas de este compuesto. Sodio está aportando una carga positiva y oxígeno 2 cargas negativas. En ese caso debemos igualar las cargas, ya que un compuesto estable que existe en la naturaleza siempre debe tener carga 0, es decir, siempre debe ser un compuesto neutro. En este caso no es neutro porque tengo una carga positiva y 2 negativas. ¿Cómo hago para igualarlas? Debo buscar un número, un múltiplo común entre 2 y 1, el que tenga menor valor, el mínimo común múltiplo entre 2 y 1. ¿Cuál es un número común entre 2 y 1 que sea múltiplo de ellos y que tenga el menor valor posible? El mínimo común sería 2. Necesito un número que multiplicado por 1, que es la carga que está acá arriba, un número que multiplicado por 1 me dé 2. Ese número sería 2 y lo pongo aquí en la parte de abajo. Este número 2 que he ubicado acá, lo multiplico por el de arriba respetando las leyes de los signos, de tal manera que esto me daría 2 por 1, 2 positivo. Y acá el número que debería poner es un 1 para que fuera 1 por 2, 2 negativo, 1 por -2, 2 negativo. Sin embargo, cuando el número es 1, no es necesario ponerlo. Luego que he hecho este trabajo con los estados de oxidación, voy a retirarlos y voy a escribir la ecuación finalmente como queda. Na más O2 produce Na2O. Fíjense que quito los estados de oxidación y mantengo los números que he puesto abajo. Los números que he puesto abajo nunca se pueden retirar
Primero, porque me representan la igualación que ya he hecho de las cargas eléctricas. Y segundo, porque va a ser o representan la cantidad de veces que está el átomo en ese compuesto. Eso es todo. Ahora entro a revisar algunas cosas importantes. Recuerden que de acuerdo a la teoría atómica de Dalton, la cantidad de átomos o la cantidad de materia que entra en una reacción en los reactivos debe ser exactamente igual a la que se obtiene en los productos. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por tanto, en este caso, si antes de la flecha tengo sodio una vez, después de la flecha debería tener el mismo valor. Sin embargo, fíjense que acá está una vez sodio y aquí está 2 veces. Entonces, ¿qué hago para igualar y realmente verificar que la materia no se crea ni se destruye? Debo poner un número 2 en este lado. ¿Dónde? ¿Aquí chiquito? No se puede. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el sodio no es un gas, por tanto no es diatómico. ¿Cómo hago para poner ese 2? Lo debo poner grande aquí. Y me está diciendo 2 veces el átomo sodio. Ok, pero resulta que ahora miro el oxígeno y el oxígeno me dice, aquí tengo 2 veces oxígeno, antes de la flecha en los reactivos y después de la flecha solamente lo tengo una vez. ¿Eso qué significa? Yo no le puedo poner un 2 pequeño acá. Si yo le pongo un 2 pequeño acá, eso me alteraría el trabajo que ya hice con los estados de oxidación anterior. Entonces, la única manera es poner un 2 grande aquí. Cuando yo pongo ese 2 grande ahí, estoy diciendo que ese 2 vale para todo el compuesto, por tanto me altera el número de átomos de sodio que ya tenía. Revisemos el oxígeno. Oxígeno, aquí tengo 2, y ahora con este 2 que puse y que vale para todo, aquí tengo 2. Recuerden que aquí es como si estuviera un número 1, así que yo podría multiplicar 2 por 1 y ahí tengo 2 oxígenos. Pero ahora el sodio se ha alterado y realmente ¿cuántas veces está sodio en los productos? 4 veces. ¿Eso qué significa? Que acá realmente no va el número 2, sino debe ir un número 4. Comprobémoslo ahora sí. ¿Cuántas veces sodio antes de la flecha? 4. Después de la flecha, 2 por 2, 4. ¿Cuántos oxígenos antes de la flecha? 2. ¿Cuántos después en los productos? 2, porque este 2 vale para todo. Y ya lo tengo. Luego me voy hacia la nomenclatura y hacia la clasificación de los óxidos. ¿Qué clase de óxido es Na2O? Este es un óxido básico. ¿Por qué es un óxido básico? Porque se formó de la reacción de un metal más oxígeno. El sodio es un metal. ¿Cómo se llama el compuesto Na2O? En la nomenclatura sistemática que utiliza los prefijos, este compuesto se llamaría monóxido porque solamente tiene un oxígeno de sodio. ¿Por qué de sodio y no de disodio? Que hay 2 veces sodio. Se puede escribir de disodio, pero realmente lo más aceptado es monóxido de sodio, porque cuando los elementos tienen un solo estado de oxidación, se puede poner la preposición de y el nombre del elemento. En la nomenclatura moderna, recuerden lo primero que escribimos es la función química, es decir, óxido de, y entre paréntesis, después de escribir el nombre del elemento, va el estado de oxidación en número romano. En este caso, óxido de sodio 1. En algunos textos se puede suprimir, por lo que el sodio solamente tiene el estado de oxidación 1. Entonces, algunos consideran que no es necesario ponerlo. Pero en la nomenclatura moderna se debe poner el estado de oxidación entre paréntesis. Y en la nomenclatura tradicional se llamaría óxido, recuerden, escribimos primero la función química, es decir, la clase de compuesto, óxido, la raíz del nombre del elemento, que es sodio, pero en este caso la terminación ico. Recuerden que en la nomenclatura tradicional se utiliza la terminación ico o la terminación oso. ¿Por qué aquí ico? Porque cuando los elementos tienen un solo estado de oxidación, se pone el mayor de ellos.
¿ok? Sódico. Eso es lo que debemos trabajar con los óxidos. Podemos escoger un elemento que tenga dos estados de oxidación para ver la diferencia, especialmente aquí en la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el elemento carbono, entonces carbono, lo mismo, no es un gas, entonces puedo dejarlo solo C más O2, produce, y voy a escribir CO. Estado de oxidación del oxígeno, -2, y ya sabemos por qué. ¿Qué estado de oxidación le pongo a carbono? Si ustedes miran en la tabla periódica, puede ser +2 o puede ser +4. Vamos a ponerle estado de oxidación +2, que es el menor de ellos. Ok, y entonces yo reviso. ¿Cuántas cargas positivas? 2. ¿Cuántas cargas negativas? 2. ¿Eso qué significa? Que aquí en la parte de abajo no debo poner ningún número. ¿Cómo me queda esta ecuación quitando los estados de oxidación? Me quedaría C más O2 produce CO. Ok. Ahora voy a revisar el balance de la ecuación. Átomos de carbono antes de la flecha en los reactivos 1, después en los productos 1. Oxígenos antes de la flecha 2, después de la flecha 1. ¿Qué tengo que hacer? ¿Poner un 2 chiquito acá? No, ya dijimos que no. Si yo le pongo un 2 chiquito acá, estaría alterando el trabajo de igualación de cargas que ya hicimos. Por tanto, ese 2, la única posibilidad que tengo es ponerla aquí. ¿Ok? 2 veces CO. Este 2 vale para todo. 2 veces O, 2 veces O. Poner ese 2 me alteró al carbono, entonces carbono ahora está 2 veces, lo que significa que debo poner un 2 aquí. No pequeño acá, porque entonces estaría diciendo que el carbono es gaseoso y no es verdad. Listo. ¿Qué clase de óxido es este? Este es un óxido ácido. ¿Por qué es un óxido ácido? Porque el carbono es un no metal. Nombres. En la nomenclatura sistemática, esto se llamaría monóxido de carbono. ¿Ok? Monóxido, mono, 1, oxígeno, monóxido de carbono. Ok. En la nomenclatura moderna, aquí es donde cobra mayor importancia en esta nomenclatura el estado de oxidación entre paréntesis. Entonces, en la nomenclatura moderna, primero la función química, es decir, la clase de compuesto, óxido, la preposición de, el nombre del elemento, y entre paréntesis, en número romano, el estado de oxidación. En este caso, le pongo el número 2, porque ese fue el estado de oxidación que utilizamos. ¿Ok? Óxido de carbono 2. Y en la nomenclatura tradicional yo le llamaría función química primero, óxido, raíz del nombre del elemento, carbón, y la terminación. En este caso, y lo vamos a resaltar acá un poquito, la terminación oso. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el menor estado de oxidación del carbono. Recuerden que puede ser 4 y 2. Aquí utilicé la menor, entonces el óxido se llamará óxido carbonoso. Eso es todo. Pueden utilizar este video para guiarse cuando estén haciendo sus ejercicios, practicar y preparar las evaluaciones.